Ese es un fariseo o no sea fariseo. Son expresiones que todos hemos escuchado y que tienen sabor, que muerden, mucho más si se ajustan a la realidad de quien así es invectivado, insultado o abusado. Eso es lo que quiere decir. Pero, en resumen, ¿qué es ser fariseo? Intentemos dilucidar la cuestión de la mano de Mons Juan, quien en su espléndida obra Lo inédito sobre los evangelios profundiza en ella. Primero recordemos que Jesús los llega a calificar como hijos del diablo. ¿Y quién era el diablo? Era un homicida. No hay verdad en él. Dice la mentira y es el padre de la mentira. Los fariseos crearon una religión especial para sí, rechazando la que le había sido revelada al pueblo judío. Los fariseos habían reducido la religión a una escrupulosa observancia de micropreceptos, en detrimento de la práctica de la verdadera ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Les gusta la publicidad a los fariseos, les gustan los lugares bien visibles. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filanterías y agradan a las orlas del manto. Les gusta que les echen incienso, que les atribuyen honras. Les gusta que les echen incienso y que les tributen honras. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero estas honras no corresponden a su verdadera virtud, pues son sepulcros blanqueados, son vasos que parecen limpios por fuera y son sucios por dentro. Los fariseos no vienen verdaderamente para el Señor, pues por ser ególatras y por lo tanto haber dado la espalda a Dios, abusaban de los poderes espirituales. Sé que el amor de Dios no está en vosotros, les dice Jesús en Juan 5:42. Solo se interesaban por su propia gloria terrenal, recalca Mons Juan. Son mundanos en el sentido de que desean captar la simpatía popular y tienen un gusto vanidoso y sin amor a Dios de ir atrás de las buenas posiciones. En el fondo está condenado en ellos el mundanismo, defecto característico de aquellos que hacen los bienes de esta tierra el fin último de sus acciones. Jesús no condena en los fariseos los saludos en públicos, ni siquiera el título de rabí, maestro, sino únicamente el vicio de querer colocarse en el centro de las atenciones de todos. Ellos se consideraban la fuente de la verdad, no Dios. Además, se adoraban a sí mismos y se consideraban los que gestaban a los otros en las vías de la perfección, debido al concepto equivocado de la autoestima del que estaban investidos. Eran ellos y no Dios el que criaba la virtud
en los otros. Habrá católicos que demuestren una esmerada y escrupulosa conciencia a propósito de un determinado mandamiento, y por otro lado un gran relativismo en materias más graves, o incluso los que fácilmente se escandalizaban con sus banalidades y a continuación emiten un juicio temerario y malicioso, descuidando la justicia, la misericordia y la lealtad. O bien, los que manifiestan desprecio por otros como si fuesen peores que ellos mismos. Preguntas relevantes. ¿Es el fariseísmo la suma de todos los pecados? Por tanto, algo muy grave de evitar. Examinemos primero nuestra propia conciencia al respecto. Los fariseos promovían la idea de que todos los judíos deberían adoptar la pureza sacerdotal y los rituales del templo en sus vidas cotidianas. A menudo, los fariseos eran totalmente literales en la organización de la vida cotidiana. Construían sus casas cerca para poder compartir las comidas y visitarse en el Sabbat, que restringía cuando se podía caminar. Construían mikvah, singular a mikvah, una piscina de piedra de agua corriente natural delante de sus casas para restaurar la pureza ritual. En las comidas los fariseos separaban la 10ª parte, el diezmo, y la dejaban aparte como perteneciente a Dios. Debido a esas opiniones, los fariseos a menudo se enfrentaban con el partido de los saduceos, que supervisaban las operaciones cotidianas del templo. Según escritos rabínicos, posteriormente los fariseos no estaban de acuerdo con los saduceos en aspectos de la pureza ritual, en la forma en el que el contagio podía producirse desde los recipientes de piedra. El Sanedrín, que era el consejo dirigente de Jerusalén, estaba formado por saduceos, fariseos, el sumo sacerdote y otros sacerdotes y líderes aristocráticos que habían demostrado su capacidad de obrar sabiamente. Entre estos, uno de los más famosos, Hiel, fue la fuente de las enseñanzas posteriores, organizadas por las primeras escuelas rabínicas. Una de sus más famosas enseñanzas era: no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Esto es toda la Torá. El resto es explicación. Ve y aprende el Talmud babilónico Shabbat. Conocida como la regla de oro, fue incluida en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ley oral. Se conocía a los fariseos por una afirmación de que además de la ley de Moisés, incluida en muchos libros de las escrituras judías, también transmitió tradiciones orales que no estaban escritas en aquel momento. En hebreo, Torat Shebe Alpet, la Torá que está en la boca. Esas tradiciones fueron dadas a los ancianos que estaban en el monte de Sinaí y transmitidas
por las sucesivas generaciones a sus descendientes, los fariseos. La ley oral incluía interpretaciones sobre códigos de conducta, rituales, culto, relaciones interpersonales, leyes dietéticas, festivales, relaciones conyugales y reclamaciones de daño. Moisés en el monte Sinaí. Juan de León. Cherme. Una de las funciones de la ley oral era interpretar la ley mosaica o actualizarla, en el sentido de que con el paso del tiempo algunos de los aspectos no estaban contemplados en la legislación original. Por ejemplo, estaba prohibido trabajar en el Shabbat, pero el concepto de trabajo no estaba definido con detalle. Los fariseos encontraron un pasaje que decía: si tu buey se cae en una acequia en Shabbat, has de rescatarlo, por supuesto. En general, los fariseos enseñaban que la vida siempre estaba por delante de cualquier ley del Torá. La teología de los fariseos. Los fariseos fueron una de las primeras sectas judías en promover el concepto de la resurrección de los muertos. El Dios de Israel era considerado el creador del universo y de toda la vida sobre la tierra. Se creía que era omnipotente, omniconsciente, omnipresente. Al criar a los seres humanos, le dio dos impulsos: hacer el mal o hacer el bien, según este sistema de creencias. Aquellos tienen libre albedrío para escoger. La Torá debía de ser interpretada a través de la racionalidad dada por Dios a los seres humanos, considerando las condiciones de cada época desde la revelación de los mandamientos en el Sinaí. Sin embargo, al mismo tiempo, a pesar de que los seres humanos tenían libertad para escoger, también promovieron la idea de la providencia o el destino. Reflexionando sobre los desastres nacionales de Israel, la conquista asiria del reino de Samaria en el 722 a.C. y la conquista por Babilonia y la destrucción del templo de Jerusalén en el 586 a.C., los profetas de Israel predijeron que un día, al final de los tiempos, Dios actuaría sobre la historia humana. En este momento, todos los enemigos de Israel serían destruidos en una última batalla, seguida de un juicio final. Todos los muertos resucitarán y serán juzgados para ser condenados al Gehenna, la forma judía del infierno, o para vivir en una nueva utopía, el jardín del Edén en la tierra, tal como lo había planeado Dios originalmente. Los fariseos fueron una de las primeras sectas judías en promover conceptos de la resurrección de los muertos. La gran revuelta judía del 66 después de Cristo. Entre los años 30 y 60, el gobierno de Roma envió a la religión una serie de magistrados corruptos e ineptos, lo que dio origen a una revuelta contra Roma, liderada por la secta judía conocida como los Zelotes. La revuelta acabó en desastre cuando Tito, que reinó en el 79 al 81 después de Cristo, hijo del emperador
Vespasiano, que reinó en el 69 al 79 después de Cristo. Asedió a Jerusalén y destruyó el complejo del segundo templo, según el historiador judío Flavio Josefo, 36 al 100 después de Cristo, y otras tradiciones rabínicas posteriores. Un fariseo llamado Yohanan ben Zakkai negoció con Vespasiano abandonar la ciudad junto con otros en un ataúd, simulando estar muerto. Afirmó que los fariseos solamente querían la paz con Roma y estableció una escuela en la ciudad de Yavne, en la costa. Con el templo destruido, instó a los judíos a centrarse en las enseñanzas de Moisés, priorizando la oración sobre los sacrificios. Otros fariseos se establecieron en Galilea y desarrollaron escuelas similares. Este es el comienzo del judaísmo rabínico, y a partir de esas fuentes se desarrollaron textos posteriores que están incorporados en el Talmud, la ley, la recopilación completa del pensamiento judío. Una de las primeras tareas fue transcribir la ley oral, una colección conocida como la Mishnah. Fue completamente bajo los auspicios del rabino Yehuda Hunasi, conocido como el príncipe hacia el año 200 después de Cristo. Los rabinos también escribieron la Halajá con los detalles de la ley judía para la vida cotidiana y la Agadá con comentarios sobre las narrativas bíblicas. Se restituyó un Sanedrín como corte de justicia. Los fariseos y los saduceos llegan para tentar a Jesús. Un problema histórico del estudio de los antiguos fariseos es que ha sobrevivido muy poca literatura de su historia primitiva, anterior a la destrucción del templo. De la primera literatura rabínica data del siglo II o XI después de Cristo. En estos escritos, los rabinos declaran una ascendencia espiritual de los fariseos. Sin embargo, al discutir temas y enseñanzas específicas, no se puede determinar cuáles se relacionaban con el periodo anterior. Solo han sobrevivido los escritos de un fariseo de ese periodo, el apóstol Pablo, que tenía mucho que decir en relación así a los nuevos creyentes gentiles. Debían adoptar los marcadores de la identidad judía, aunque a través de sus cartas eligió de manera consciente el templo y sus prácticas. Los fariseos en el Nuevo Testamento. Los fariseos son bien conocidos por su papel en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Marcos, el primer evangelista, apuntaba que desde el principio del ministerio de Jesús, los fariseos estaban decididos a matarlo. En los diálogos del conflicto, debate entre Jesús y los fariseos, estos desempeñaban el papel opuesto a las enseñanzas de Jesús. La polémica negativa contra los fariseos y los saduceos fue la racionalización de por qué Dios había permitido la destrucción del templo
Marcos acusó a los judíos de la muerte de Jesús y no a Roma, porque los judíos de Marcos tuvieron que vivir en el Imperio Romano. El problema histórico persiste en el hecho de que los teólogos e historiadores modernos siguen utilizando la polémica de los evangelios para reconstruir lo que los fariseos pensaban y enseñaban en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, la polémica no es ninguna evidencia. A menudo se acusa a los fariseos de oprimir a los pobres y reservar la salvación para su pueblo. Pero una más de las sectas judías, los fariseos no tuvieron autoridad para imponer sus ideas a todos los judíos.